Congreso Social hacia un nuevo constituyente. El día de hoy, 28 de septiembre del 2020, nos encontramos transmitiendo desde el Congreso Social hacia un nuevo constituyente. Agradecemos a todos nuestros seguidores que nos permitan llegar hasta donde se encuentran con una diversidad de temas con los cuales venimos trabajando desde la óptica del Congreso Social y sobre todo con la participación de compañeros muy valiosos en el movimiento social a nivel nacional. El día de hoy nos acompañan el profesor Joaquín Humberto Vela González, profesor catedrático de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenido, maestro. No se escucha, tiene desactivado su... Ahí sí. Está. Muchas gracias, Alfonso López. Agradezco mucho al Congreso Social hacia un nuevo constituyente la invitación. Estamos aquí con la mejor disposición de poder contribuir a este esfuerzo social tan importante que ustedes representan. Muchas gracias por la invitación. Yo soy, además de profesor en la universidad, soy el presidente de la organización social Convergencia Nacional de Economía Social. Ahí estamos también para servirles y trabajamos conjuntamente con el Congreso Social. Muchas gracias. Agradecemos sus palabras, maestro. De igual manera y con el mismo mérito presentamos a nuestro compañero Raimundo Hernández Lemus, quien es consejero nacional del Frente Nacional de Movimientos y Organizaciones Populares, un esfuerzo muy sin igual, porque los compañeros tienen constantemente actividades políticas y de movilización en el país. Y pues bienvenido, compañero Raimundo. Muchas gracias al Congreso Social por un nuevo constituyente, por esta importante invitación para tratar uno de los temas cruciales para el futuro de la vida de México. Agradezco a nombre del Frente Nacional de Movimientos y Organizaciones Populares y también a nombre de las Brigadas Emiliano Zapata de México, de quienes soy una organización política de la izquierda revolucionaria, de quien soy su coordinador general. Muchas gracias por esta invitación, particularmente compañero, camarada Alfonso López, por la amable invitación. Bien, gracias. Bueno, el tema que nos ocupa el día de hoy es el tema del presupuesto federal 2020. Hemos, en las últimas fechas, orientado nuestros esfuerzos por buscar una mejor distribución de los recursos que las cámaras, en este caso la Cámara de Diputados, a través de una propuesta del Ejecutivo, pretenden distribuir los recursos que se originan a través de las contribuciones de todos los mexicanos y de la recaudación de impuestos y de una serie de mecanismos que permitan que nuestras arcas como país mantengan una solidez. Pero es importante que nosotros nos ayudemos y demos mayores elementos a la ciudadanía de qué es el presupuesto, cómo surge, por qué surge, qué es lo que contempla y cuál es su marco jurídico, por supuesto, porque a veces pensamos o nos hacen sentir que es una ley y en realidad dista mucho de serlo. Y aquí nuestros compañeros hoy nos tratarán de explicar, ¿verdad?, de manera muy profunda el tema del por qué y para qué el presupuesto federal. Maestro Joaquín, pues si nos quiere dar el banderazo de inicio a este foro, a esta entrevista que tenemos con ustedes, que sería muy importante conocer el punto de vista de usted y posteriormente el de nuestro compañero Raimundo. Adelante, profesor. Bueno, muchas gracias a todas las compañeras que nos acompañan. Bueno, el presupuesto es un elemento fundamental para la vida económica y social del país.
Cada año, los presupuestos son anuales, es decir, cada año tiene la obligación el Ejecutivo Federal de presentar ante la Cámara de Diputados este que se denomina como paquete económico, que consiste en 3 documentos, y a veces son 4. Primero, la ley de ingresos, esa sí es una ley. La ley de ingresos es todo aquello que el Ejecutivo está pensando recoger de las tributaciones, y ese mecanismo es el que le va a permitir por ley poder cobrar los impuestos. Si no existiera este documento, no tendría base legal para poder ejercer su función de tributación, es decir, que la gente tribute, que la gente aporte, porque con esas aportaciones se van a poder solventar todos los gastos que estén planteados en el decreto de presupuesto de egresos de la Federación. El presupuesto sí es un decreto, y el presupuesto tiene una característica fundamental. Ese documento no lo aprueban los senadores. Por aquello de la Cámara Alta y la Cámara Baja, es una atribución exclusiva de la Cámara de Diputados. Ahí no meten la mano los senadores. Se supone que ellos representan, en las viejas monarquías representaban a la gente pudiente, entonces no les permitían que ellos metieran la mano en el presupuesto, y aquí se mantiene esa tradición. Los senadores no participan de ninguna manera en la elaboración del presupuesto, es una atribución exclusiva de los diputados. Ahora bien, el presupuesto, les decía, se compone de 3, de los criterios generales de la política económica, que es todo aquel diagnóstico y la justificación de los gastos que se van a plantear en el decreto de presupuesto de egresos. Ahí se hace un análisis de cómo está la economía, qué características tiene, y en consecuencia qué medidas políticas se van a asumir, medidas políticas de política económica y de política social, cuáles son las que se van a asumir y qué condición, digamos, tendrán estas, o cómo se orientarán. Es criterios, ley de ingresos y decreto de egresos. Son 3 elementos que constituyen el presupuesto. Ahora bien, todo el mundo estábamos mucho al principio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador tratando de interpretar cuál sería, como él decía que está en una lógica de erradicar el neoliberalismo, pues aquí se presentaría lo que sería, digamos, la disputa por la política económica, es decir, qué política va a instrumentar Andrés. Todo el mundo nos lo preguntamos. Bueno, el primer año, pues, se podría justificar que era un presupuesto inercial, porque pues así venía la inercia de la economía y del trabajo que significa hacer los planteamientos, pero pues sí, encontramos que es muy difícil cambiar las cosas de un año para otro. Esperamos al año siguiente. Que era un cambio importante, radical en la orientación de la política económica y social. ¿Por qué se plantea esto? Bueno, pues, primera cuestión, se acoge el presupuesto y también el de este año, el de para el año que entra, el 2021, en el que presentan este año, porque el presidente tiene de plazo hasta el 8 de septiembre para presentar este importante documento. Entonces, se presenta este documento este año,
y el secretario de Hacienda plantea y justifica que, bueno, pues es un presupuesto que está basado en la estabilidad, que no se va a gastar más de lo que se capte por tributación y que no habrá, es decir, que en pocas palabras, que se mantendrá el principio de que no se va del equilibrio de las finanzas públicas, que es un principio neoliberal, que está planteando que no se va a modificar este concepto y que entonces seguiremos con una política caracterizada por la austeridad. Entonces, pues en realidad en los conceptos no cambia mucho el presupuesto, ¿no? Está elaborado con la misma temática y en lo que sí cambia es en la orientación del presupuesto como tal. Alguna vez, revisando el presupuesto, pues encontramos en los gobiernos anteriores, en el de Calderón en particular, pero creo que ya venía desde años antes, ahí encontramos, por ejemplo, que se otorgaba, por ejemplo, en el presupuesto de egresos, un subsidio a los comercializadores de frijol. Decíamos, bueno, pues esto es algo ilógico porque en lugar yo creo que somos el único país que le da subsidio o que le daba subsidio, espero que ya lo hayan quitado, que le daba subsidio a los coyotes, ¿no? Porque era un subsidio a los comercializadores, no a los productores. Bueno, esas cosas se quitaron y se han quitado muchas cuestiones, que hay muchas protestas. Por ejemplo, en educación este año se bajó el presupuesto. En servicios médicos nada más aumenta el 1.6 cuando tenemos un problema de pandemia gravísimo. Y eso trae como consecuencia que sí se orienten muchas cuestiones, se orientan principalmente a cubrir los programas que el presidente ha desarrollado, que son los programas para las personas con discapacidad, a las personas con 68 y más, a las madres solteras, las becas estas que se los dan a los estudiantes de Construyendo el Futuro, al programa de Sembrando Vida, es decir, a los programas que Andrés Manuel estaba planteando, es a los programas que se le están orientando, incluso aumentan el presupuesto de este año de manera significativa. Por ahí tengo las cifras, si quieren ahorita si al final se las puedo dar. Pero este es un problema de orientación. ¿Para dónde debería, desde nuestro punto de vista, estar orientado este presupuesto? Pues como es un presupuesto para ordenar, digamos, la vida económica, nosotros pensamos que debería estar orientado hacia el aparato productivo, porque si nosotros aumentamos nuestra producción, consecuentemente vamos a aumentar empleos, vamos a aumentar ingresos y vamos a aumentar el bienestar de la población. Pero allá se destinan solamente presupuesto a las obras que Andrés Manuel ha anunciado, que son las obras del Tren Maya, del aeropuerto Felipe Ángeles y la refinería de Dos Bocas. No hay desafortunadamente una visión de cómo organizar y plantear a los productores nacionales para poder apoyarlos y que por ejemplo, estemos sustituyendo importaciones de alimentos que son brutales. Actualmente estamos importando más de la mitad de lo que nos comemos, ¿no? Estamos importando maíz, estamos importando leche, estamos importando... Y aquí en México hay productores de esos productos y bien, si los organizamos, pudiéramos tener una posibilidad de que se aumentara la producción, que disminuyéramos la dependencia de las importaciones de alimentos importados y con ello aumentaríamos más
nuestra soberanía alimentaria. Pero no va en esas actividades, ¿no? Hay un artículo reciente que señala que más bien este presupuesto, el de este año, está en línea con los presupuestos de las últimas 16 elecciones, donde en lo fundamental el presupuesto está orientado a tratar de fomentar el voto para mantener el control en el Congreso. No es malo, no es ilegal, pero sí se notaría que hay una, digamos, predilección o que se mantiene, pues, porque así ya han venido las últimas 16 elecciones. El año de las elecciones se destina mucho a gasto social para transferencias, ¿no? De esos recursos. Y no vemos ningún intento de reactivar la planta productiva. Es decir, que es algo que junto con la pandemia, el problema más fuerte que tenemos. Nosotros, si no hacemos un esfuerzo para apoyar la actividad productiva, y no estoy diciendo a los grandes empresarios, estoy hablando de que debería haber rubros concretos de apoyo a la economía social, a las pequeñas y medianas empresas, que son fundamentalmente las que más sufrieron con el deterioro de la economía en el presente año, y que tendría en el presupuesto obligadamente que estar considerado esta actividad. Y no, pues no se nota, no se ve. Hay actividades importantes como la de ciencia y tecnología que está disminuyendo. Yo creo que estos países no necesitamos desarrollar la ciencia y la tecnología. Había una declaración por ahí de que no se iba a seguir con la misma ciencia y tecnología del neoliberalismo, pero bueno, pues la ciencia y la tecnología no tienen, creo, desde mi punto de vista, un claro giro ideológico. Creo que es una actividad que por sí requeriría presupuesto para su desarrollo, porque eso nos va a liberar a la larga de la dependencia tecnológica y productiva que tenemos. En la ley de ingresos no hay cambios. Fue un compromiso de campaña de Andrés Manuel que no van a aumentar los impuestos. Básicamente, el incremento de las contribuciones ha venido por una medida correcta que ha aplicado Andrés Manuel de cobrarle a los grandes contribuyentes, a muchas de las grandes empresas que no pagaban impuestos. Creo que eso de alguna manera salvó el gasto de este año del gobierno federal, y creo que si el año que entra continúa eso, yo creo que es una de las expectativas para poder aumentar el gasto. Hay actividades, obras que no se definen claramente. Por ejemplo, ha habido un escándalo muy grande por las empresas que fabricaban fertilizante. Hay que recordar que en México, cuando se privatizaron muchas empresas en el 82, 83, una de las que se privatizó fue Fertimex, que era fertilizantes de México. Anteriormente se llamaba Guanos y Fertilizantes de México, porque era tanto los productos derivados del petróleo como los de la agricultura. Bueno, pues esa actividad ya se descubrió que ha sido un fraude de los más escandalosos. Nosotros, como Coordinadora Nacional de la Economía Social, estamos planteando que esa industria en particular, después de todo el fraude que hubo, debería ser instrumentada por este gobierno, por que podría tenerse a disposición, como una gran cooperativa en la que los trabajadores, los ingenieros y técnicos mexicanos pudieran echar a andar una empresa, la primera, de gran calado, con el esfuerzo de los trabajadores mexicanos. Obviamente, pues estas cosas no se ven. Hay
y lo entendemos, Andrés tiene que estar apapachando a los empresarios, aunque tampoco hay presupuesto así voluminoso para ellos, pero sí continúan los contratos que se les dan, con lo cual se mantienen ellos tranquilos. Entendemos que, bueno, pues es un sector de poder y que lo tiene que atender, no podría desafiarlos a todos porque la situación política se complicaría, pero pero paralelo con eso deberíamos también ir avanzando en otros rumbos. Nosotros pensamos que es un buen momento con la pandemia y la crisis mundial que está determinando que el proceso de globalización esté en entredicho. No sabemos si con la crisis tan profunda que se vive en todo el mundo pudiera generar dificultades para que esta globalización se continuara. Entonces, eso le permitiría tal vez a Andrés Manuel dar un giro, un golpe de timón en la conducción de la economía y atender más a las cooperativas y a las pequeñas y medianas empresas. Pero esto no está claro. Desde los 100 compromisos del inicio de su gobierno, en ninguno de esos aparecían esas actividades. Nunca se mencionó al sector social, nunca se mencionó a las cooperativas y parece ser que tampoco a las pequeñas y medianas empresas hay un impulso. Deberíamos crear un instituto que apoyara y orientara y que consiguiera créditos a las pequeñas y medianas industrias, que esa fuera su objeto, su razón, como existe en Estados Unidos y aquí no tenemos. Aquí cualquier pequeño negocio que se abre, hay mucha gente que con su pensión abre un pequeño negocito y entre las mordidas que tiene que dar a los ayuntamientos para el pago de todos los requisitos que les exigen y las condiciones de competencia, porque entran en un mercado capitalista con todas las leyes del capital funcionando, pues a los 2 años, ya de esos 10 negocios que se abrieron, 8 o 9 ya quebraron. Así no hay aquí ninguna posibilidad de que muchos de los asalariados mexicanos pudieran pensar en establecer un negocio para ellos mismos mantener su vida o sus condiciones de vida, pero tampoco hay nada de eso. Así, el presupuesto, pues es un presupuesto destinado fundamentalmente a los programas sociales, pues es un compromiso de él, pero sobre esto quisiéramos hacer la siguiente reflexión. Necesitamos producir alimentos para que les demos los apoyos, sería al revés. En lugar de empezar dándoles apoyos a la gente, porque con ese dinero van al mercado. ¿Y qué compran? ¿Qué compran los que reciben becas? ¿Qué compran los que empiezan a trabajar ahí en el programa de Construyendo el Futuro? En lo fundamental, pues se compran celulares, si pueden se compran pantallas, como en el ejemplo aquel del Buen Fin, les adelantaban el aguinaldo a las gentes y iban a las tiendas pero a vaciarlo de pantallas y de teléfonos smartphone. Eso desafortunadamente no crea empleo en México, crea empleo de los países donde lo estamos importando. Aquí lo que necesitamos, el procedimiento debería ser al revés. Necesitaríamos empezar a producir alimentos, lo más elemental, luego dar esos apoyos para que se canalizaran a través de eso y generáramos un ciclo positivo del mercado interno mexicano. Bueno, en este presupuesto desafortunadamente no se ven estas cuestiones que son las que afectan directamente a la población en sus condiciones materiales de existencia. Sí existen los apoyos, pero el problema de los apoyos pues ha sido un debate, ¿no? ¿Qué tanto ayuda a la gente el que le estés dando en lugar de crearle un empleo en el que le esté obteniendo sus ingresos y lo harían
más generaría una mayor riqueza social en el país y la gente tendría como producto del empleo que le estás creando, tendría mejores beneficios. No sé si ya llegué a los 20 minutos, Alfonso, ¿me avisas? Ya estamos en 2 minutos, ya estamos en 2 minutos. Bueno, entonces yo creo que este documento de criterios generales de política económica en la que se basa lo que van a hacer, pues es un documento que está basado desafortunadamente todavía en la concepción de la teoría neoclásica y en el mejor de los casos neokeynesiana, pero no la keynesiana tradicional. La neokeynesiana es una variante del neoliberalismo, que es el que profesa el secretario de Hacienda. Él es de esa línea del neokeynesianismo, pero como vertiente del neoliberalismo. No es de ninguna manera un documento, ni siquiera keynesiano, porque si fuera keynesiano plantearía mayor gasto para la actividad y reactivar la economía. No, esto sigue en la política de austeridad, del equilibrio fiscal y de la autonomía del Banco de México, que es otro instrumento que podríamos usar para reactivar la economía. Y esas tres son tres soportes fundamentales del neoliberalismo. Y desafortunadamente siguen vivos, ahí están, el equilibrio fiscal, la autonomía del Banco de México y la austeridad como concepto. La austeridad en sí misma, no la austeridad republicana como la singulariza Andrés Manuel, pero la austeridad pues es un concepto que deviene de las corrientes neoliberales que planteaban, a diferencia del keynesianismo, que era la inyección del gasto público. Ellos querían controlar las crisis a partir de contraer los gastos. Y este presupuesto, desafortunadamente, es un presupuesto austero que no observa lo contrario, que debería ser destinar recursos para reactivar la actividad económica. Muchas gracias, Alfonso. Bien, se agradece, profesor. Pasaríamos con nuestro compañero Raimundo Hernández Lemus. Raimundo, ¿qué pensamos del presupuesto? Si nos pudieras ayudar también con algo que consideres importante reafirmar o ampliar sobre la historia del presupuesto, también agradecemos tu participación. Adelante, compañero. Bueno, pues buenas tardes a las y los camaradas del Congreso Social hacia un nuevo constituyente, a todo el público que está pendiente de esta transmisión, que puede escucharla, que puede verla, al compañero camarada muy estimado Alfonso López, quien nos hizo personalmente la invitación para abordar este tema. Yo voy a tratar 13 puntos. Alguna referencia al contexto internacional y nacional. 2, el escenario que estamos viviendo. Y 3, la estructura del monto del presupuesto y cómo esta estructura del monto del presupuesto esencialmente es la misma que la estructura de los regímenes de Peña Nieto y de Felipe Calderón. Sé que eso es una argumentación muy fuerte, pero al momento de revisar los números, pues se encuentra uno con las coincidencias, que no hay diferencia. Bueno, respecto al contexto, entre las elecciones del 2018, de más de 30 millones que eligen a Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República, se dan en un contexto de una larga crisis global y estructural del capitalismo mundial. Crisis que inicia en 2007-2008 y que tuvo diversos ciclos de un débil crecimiento, un proceso de estancamiento ya en 2018, y algunos compañeros
empezamos a denunciar en 2018-2019 que todos los datos económicos de la economía mundial y nacional se perfilaban, se orientaban hacia una recesión mundial. Eso lo estuvimos diciendo entre fines de 2018 y todo el año 2019. Por tanto, de esta primera afirmación se puede desprender que en términos económicos mundiales y nacionales, el triunfo de Andrés Manuel López Obrador se da por un proceso de hartazgo de la población frente a una crisis económica mundial y nacional que había estallado en 2007-2008 y que se estuvo desplegando prácticamente 10 años. Es muy explicable desde este punto de vista el voto de hartazgo, no solamente por la corrupción, como señala Obrador, también porque había 10 años de crisis económica mundial y nacional que han llevado a que la pobreza en México y la miseria extrema crezca. Con los últimos datos de Peña Nieto, se ubicaba oficialmente la pobreza y la miseria extrema en 44.4 millones de mexicanas y mexicanos. Y en los últimos años de Peña Nieto, 2016, 17 y 18, se preveía un incremento de los pobres y las personas en miseria extrema de aproximadamente 5 millones de personas. Entonces, esto son datos que tendríamos que abrir a la discusión. No solamente fue la corrupción y la bandera de combate a la corrupción de Obrador lo que hacen este cambio histórico en las elecciones del 2018. Es también una crisis económica mundial y nacional que había estado en México y en el mundo 10 años. Y en la parte de 2018-19, que preveíamos la recesión mundial, pues hay algunos datos que yo voy a permitirme citar muy rápidamente, muy pocos datos, pero muy importantes que no podemos evadir al plantear esta discusión. La economía mundial creció en 2019 en un porcentaje de 2.9. La economía de los países avanzados, 1.7, es decir, abajo del promedio mundial. Estados Unidos, 2.3, abajo del 2.9, promedio mundial. Las economías de mercados emergentes y en desarrollo, como le llaman los organismos financieros internacionales, creció en 3.7. México, ubicado en esos países de economías emergentes, 0.3. O sea, el primer año de López Obrador, el PIB no creció, decreció en una cantidad de un número negativo de 0.3. En el año 2020 se está previendo, ya en el contexto de la pandemia y por efecto de la pandemia, y que la pandemia vino a acelerar la recesión mundial, a instalarla definitivamente, vino a darnos una predicción que yo creo que es muy cercana a la realidad, de una caída de la economía mundial de 4.9. Ese es el dato que nos están dando los organismos financieros internacionales, menos 4.9, la economía mundial. En el caso de las economías avanzadas, menos 8%. En el caso de los países emergentes, menos 3%. México rebasa con todo, con mucho, esta caída. México caerá 10.5% en datos oficiales. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que este contexto internacional y nacional es un contexto que nos plantea denunciar que los escenarios
reales que estamos viviendo, no los deseables, no los oficiales, no las palabras de Obrador en las mañaneras, no las palabras del secretario de Hacienda y de otros actores políticos y económicos del país, sino que los datos reales pues nos plantean escenarios reales de una gran catástrofe económica y sanitaria. Dicho desde otra perspectiva, si se estaba previendo en 2018 y 2019 una recesión mundial sincronizada, la aparición de la pandemia nos llevó a que esta recesión mundial sincronizada pues sea de un porcentaje tan alto como de 4.9. Y doy, para terminar con este contexto internacional y nacional, dos datos muy graves que nos deben llamar la atención y deben tener debe ser el centro de nuestra estrategia de defensa de nuestros derechos y de nuestra vida. En el mundo, con la pandemia, de un total de 3.300 millones de trabajadores que hay en el mundo, 3.300 millones de trabajadores, fueron afectados por despidos o baja de salarios, 1.600 millones. En Estados Unidos se han dado datos de más de 45 millones de trabajadores afectados por despidos o baja de salarios. En México, los datos oficiales con todos sus problemas nos señalan que son más de 15 millones de trabajadores desempleados o con baja de salarios. Trabajadores. En términos de la población, estaríamos hablando de más de 80 millones. Entonces, con estos datos, los escenarios económico y sanitario son muy graves. ¿Por qué insisto en lo sanitario? Porque no es cierto que la pandemia esté controlada. La mitigación no ha sido correcta y prácticamente son nulas las acciones de contención. Ya no pensemos en algo que deberíamos tener discutiendo en todo el país, que es estrategias de salud comunitaria. Nuevas estrategias de salud comunitaria frente a esta pandemia tan grave. En conclusión, no está controlada la pandemia. La pandemia se puede agravar si se combina con la influencia estacional de octubre, diciembre, enero, y podemos tener un aumento del número de muertos que se duplique o se triplique. Si oficialmente son 74,000 y realmente nos dice el mismo Secretaría de Salud que hay que multiplicar por 3, pues estaremos hablando de más de 210,000 muertos. Si no está controlada la pandemia y se cruza con la influencia estacional, estaríamos hablando de una situación de salud de más de 600,000 muertos en México. Entonces, estos son los datos de contexto que yo quiero señalar y que nos obligan a plantear un cambio de la política económica del gobierno de Obrador y un cambio de la estrategia de atención a la pandemia. En ese contexto tenemos un elemento que ya señalaba nuestro profesor Joaquín Vela, de la Facultad de Economía, con quien coincidimos un tiempo allá en la Facultad de Economía. Él decía, según la Constitución, son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados la definición y las modificaciones del presupuesto. Aquí queremos definir nuestra posición frente a una iniciativa de Andrés Manuel López Obrador y de otros integrantes de la dirección de Morena, que la han defendido sin razón, como por ejemplo el diputado Mario Delgado y otros actores. Ellos han dicho que se debe modificar la Constitución y que por primera vez en la historia del país las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados para definir el presupuesto o sus modificaciones deben dejar de ser facultades exclusivas de la Cámara de Diputados y que Obrador pueda tener facultades
también en ese terreno. Nosotros queremos denunciar que esto atentaría contra todo el sistema de derecho mexicano, contra toda su historia. Y entonces queremos decir que en la historia de México, la separación, la división de poderes y el equilibrio entre ejecutivo, legislativo y federal y judicial se vería afectada. Y se vería afectada la relación de la Cámara de Diputados con el Ejecutivo. Entonces, desde ahorita en este punto, queremos decir que deben retirar Obrador y la alianza de los partidos de Morena esta modificación constitucional al artículo 74 que establece con claridad que las facultades exclusivas del presupuesto son únicas para la Cámara de Diputados. Que la Cámara de Diputados mantenga estas facultades. ¿Y por qué debe ser así? ¿Por qué nuestra historia jurídica señala estas facultades exclusivas para la Cámara? Porque los diputados federales, teóricamente, son representantes del pueblo ante el Poder Judicial, ante el Poder Ejecutivo y son el Poder Legislativo. Entonces, como representantes directos del pueblo, ellos tienen que atender las necesidades del pueblo y expresarlas en montos de ley de ingresos y presupuesto de egresos para que la población tenga de sus impuestos, de sus contribuciones, de los derechos, obligaciones y los ingresos propios del Estado mexicano, las posibilidades de un desarrollo, de mantener su vida, mantener su seguridad, etc. Entonces, esto yo lo quisiera precisar para entrar entonces a la caracterización del paquete económico. Como también decía nuestro profesor Joaquín Vela, el paquete económico general se presenta el 8 de septiembre, más bien es una obligación legal el 8 de septiembre como fecha máxima, y son 3 documentos. Un documento de criterios generales de política económica, un documento que se llama Iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2020 y otro documento que se llama Proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020. Creo que con lo que decía nuestro profesor Joaquín Vela, pues nos queda más clara la orientación general de este paquete económico. Yo diría que este paquete económico se le puede llamar también paquetazo económico, por 2 razones generales que voy a plantear enseguida. Una, está considerado un monto de inversión pública de solamente 2%. La economía nacional, las unidades económicas de todo el país en agricultura, industria, servicios, solamente deben esperar un 2%, entre un 2%, y yo creo que si lográramos modificaciones, un 3% máximo. Y eso sería un error estratégico muy grave frente a la evolución de esta recesión sincronizada a nivel mundial y en el país. Porque en lugar de reforzar, como decía también el maestro Vela, la actividad económica nacional, pues estaríamos desperdiciando un momento fundamental, estratégico, para impulsar la economía nacional. El sector primario, la agricultura, la ganadería y otros sectores como la silvicultura, etcétera, la industria mexicana y los servicios. Entonces, desde esta perspectiva, este paquete económico se puede considerar completamente neoliberal. No podríamos definirlo como un paquete económico keynesiano, ni neo-keynesiano, sino neoliberal. Estaríamos realmente teniéndonos que abocar a sus características neoclásicas y a las teorías de los imperios
que basan en el neoliberalismo todos sus principios de manejo de la economía mundial. Desde este punto de vista, podemos decir que este presupuesto, este proyecto de decreto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2021, es un decreto restrictivo de la economía nacional. Añadiríamos que también es un decreto de presupuesto que aplica a fondo la ley de austeridad nacional y por tanto, para este momento de crisis económica mundial en su fase de recesión sincronizada y de pandemia agravada y de que vienen nuevas reinfecciones de personas que tuvieron el COVID, se curaron aparentemente y vuelven a enfermarse, estaríamos hablando de un decreto de presupuesto de austeridad criminal. Y esto es una acusación muy grave que yo hago, pero creo que tengo los elementos del análisis económico que pueden demostrar esto que estoy diciendo. Entonces, desde este punto de vista, ¿qué observamos en términos generales y en términos particulares en el proyecto de decreto de presupuesto de egresos de la Federación para el año 2021? Una primera observación general. En la estructura de este proyecto de decreto de López Obrador es una estructura hecha ya completamente por él. Podríamos decir que el proyecto de decreto 2020 pues tuvo todavía factores que venían del régimen de López Obrador, ¿no? Podríamos decir eso. Obviamente que el proyecto de decreto 2019 fue elaborado con participación del equipo de campaña de Obrador, pero esencialmente por el equipo de Peña Nieto, porque Obrador tomó posesión del cargo de presidente de la República el 1 de diciembre, y el presupuesto del 2018 y el presupuesto para 2019, pues obviamente que lo hizo en su mayoría el equipo de Hacienda de Peña Nieto. Entonces, 2019 sí puede considerarse que fue elaborado por el régimen de Peña Nieto con algunas observaciones del equipo de campaña de Obrador, porque técnicamente no estaba el equipo de Obrador, aunque ganó las elecciones desde julio, no estaban todavía en funciones hasta el 1 de diciembre. Entonces, desde ese punto de vista, podemos decir que el 2019 se puede atribuir sus errores, su estructura, a las orientaciones del régimen de Peña Nieto. Aceptando sin conceder que 2020 hubiera todavía inercias del régimen de todo el sexenio anterior de Peña Nieto, en 2020 se mantiene la estructura esencialmente del presupuesto del régimen de Peña Nieto y del régimen de Felipe Calderón. Entonces, ¿qué podemos decir de esto? Pues prácticamente que no hay cuarta transformación en el decreto de presupuesto de egresos de la Federación 2019 y 2020. Pero ahora, a partir del 8 de septiembre, con la presentación del proyecto de decreto de presupuesto de egresos 2021 de Obrador, yo creo que ya no hay argumentos para estar diciendo tenemos efectos del régimen de Peña Nieto. Ya este proyecto de decreto debió elaborarse con criterios democráticos, con criterios de independencia nacional, de soberanía popular, y de poner en el centro del proyecto de decretos la defensa de la vida de los mexicanos y la defensa de su nivel, de sus condiciones de trabajo, de vida y, sobre todo, su seguridad. Y entonces, al estudiar la estructura del presupuesto 2021, tenemos datos que son realmente de escándalo, muy preocupantes.
Por ejemplo, los ramos autónomos, el Poder Legislativo, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, tienen un incremento, en el caso de la Cámara de Senadores, de más de 4,000 millones para 2021. ¿Qué tanto hacen los senadores para que su presupuesto anual entre 2020 y 2021 se incremente en más de 4,000 millones de pesos? Queremos que los senadores nos digan por qué quieren este aumento del presupuesto simplemente tan insultante. ¿Qué han hecho los diputados para que el incremento de presupuesto entre 2020 y 2021 estén solicitando más de 8,000 millones de pesos? ¿Cuál es la austeridad para la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados? Y no nos pueden decir que en la Cámara de Diputados hay minoría de Morena y de sus alianzas. Son mayoría, porque el presupuesto de egresos tiene porcentajes de incremento tan altos. Bueno, ese es un primer dato. Pero hay datos más preocupantes. Y con toda responsabilidad lo digo, y lamento tener que dar estos datos a todos los espectadores de esta conferencia. Pero así están escritos los datos en el proyecto de decreto de presupuesto de egresos. Por ejemplo, ¿qué tenemos que hacer los mexicanos para que la deuda externa en estos momentos tan graves se cancele, se posponga o haya una moratoria de los montos de pago de la deuda externa? Para este proyecto de decreto de presupuesto de egresos se está previendo pagar, me detengo un poquito aquí, se está previendo pagar, en lugar de 538,000 millones de deuda externa de este año, para el año que viene se está previendo pagar 541,000 millones de deuda externa. Es decir, un incremento de 2,745 millones. Quiero señalar que en el último informe del Fondo Monetario Internacional, no de los maestros de izquierda como el profesor Joaquín Vela, no de los economistas ligados a la democracia, a los grupos progresistas, no de los economistas de izquierda revolucionaria como yo me reivindico, no. Está diciendo el Fondo Monetario Internacional, ante el hecho de que la economía mundial cayó 4,9% este año, el Fondo Monetario Internacional está recomendando que países emergentes como México y otros del mundo negocien la reducción, la moratoria de la deuda externa para el año que viene. Es más, que tendrían que negociarla para este año. Entonces, López Obrador, la Cuarta Transformación, los principales diputados de Morena y de sus aliados, el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, que hoy tienen el poder en nuestro país, o que están en el gobierno, para ser más estrictos en los términos, tendrían que haber ya planteado una reducción, una cancelación o una moratoria en los 538,000 millones que se van a pagar este año de deuda externa.
y tendrían que ya estar negociando que ese monto se garantice una reducción, una cancelación, una moratoria para el año que viene. Porque la pandemia no está resuelta. La vacuna no se sabe bien cuándo va a salir, cuándo va a estar disponible. Entonces, la posibilidad de muerte de miles de mexicanos es el escenario prioritario en la defensa de la vida. Y para tener recursos, tendrían que estar planteando la reducción, la cancelación, la moratoria del pago de la deuda externa. Y entonces aquí quiero hacer una denuncia muy grave. En lugar de una reducción, ya no digamos la moratoria de la cancelación, una reducción del pago de la deuda, el decreto de proyecto de López Obrador señala un incremento de más de 2.745 millones para pagar el próximo año de deuda externa. Es decir, en lugar de pagar más de 538,000 millones de este año, vamos a pagar más de 541,000 millones. Eso es un dato grave que yo quiero señalar y hacer énfasis. Un segundo dato, FOBAPROA. En el FOBAPROA estamos pagando este año 43,330,000 millones de pesos en el FOBAPROA. Desde el 97, 98, que López Obrador impulsó la campaña para que el FOBAPROA no se aprobara por la Cámara de Diputados, y yo quiero informar que participé con mis compañeros de la Brigada Emiliano Zapata con todo en esa consulta del FOBAPROA, y que en los lugares donde tuvimos influencia logramos que el 97% de los votantes rechazaran contundentemente el FOBAPROA. Para nosotros, esa lucha no ha sido abandonada. Desde el 97, 98 hasta la fecha, hemos exigido que se revisen los pagos del FOBAPROA, que no se pague el FOBAPROA, porque eso es un saqueo del presupuesto público del país. Entonces, llegó López Obrador y en el año 2019 se pagaron 38,000 millones de pesos a FOBAPROA. Perfecto. Ese presupuesto, ese decreto de presupuesto no lo hizo Obrador, venía hecho por Peña Nieto. Ok, se pagaron 38,168 millones de pesos de FOBAPROA. En 2020 estamos pagando, en plena pandemia, con una crisis económica de las más graves del mundo, 43,300 millones de FOBAPROA. Todo este año hemos llevado a cabo movilizaciones para exigir que no se pague el FOBAPROA. Y me da mucho gusto dar una buena noticia, pero una buena y una mala. En el proyecto de decreto de López Obrador se plantea un pago de FOBAPROA de 11,245,900,900 pesos. Para decirlo sintéticamente, tenemos una reducción del pago del FOBAPROA prevista para el año que viene de más de 32,000 millones de pesos. Quiere decir que nuestra demanda de la izquierda de exigir la reducción del pago del FOBAPROA, la cancelación de ese pago, está siendo atendida por el régimen de López Obrador. Aquí viene la mala noticia. No. Porque estos 32,000 millones, en lugar de dedicarlos a salud, a vivienda, a educación, a cultura, alimentos, a seguridad pública, atención a las mujeres, a evitar los feminicidios, a evitar el asesinato de los niños, el secuestro de niños del país, es decir, el gasto social, la seguridad, esos 32,000 millones que le quitan al FOBAPROA, que Obrador pretende no pagar el año que viene, empezamos a hacer el análisis del presupuesto
y resulta que se van para una obra de beneficio para los capitales imperialistas de Donald Trump, de BlackRock, o los monopolios nacionales ligados a los ricos del país, Carlos Slim y otros constructores como ICA, y esos 32,000 millones que no se van a pagar de Fobaproa se van para el Tren Maya. Entonces, nosotros decimos, esta reducción del pago del Fobaproa de 32,000 millones no deben ser para un megaproyecto de muerte que es el Tren Maya. Deben ser prioritariamente para salud. ¿Para qué? Para que se basifiquen y se les pague a tiempo los salarios a los médicos y a las enfermeras que están atendiendo el COVID. Tenemos compañeras y compañeros del Frente Nacional de Trabajadores de la Salud que los han reprimido, los han perseguido, los están intimidando. Es una de las poblaciones con más pobreza y más miseria. Entonces, pero nosotros decimos, no debe usarse ese apoyo, esos programas sociales para generar clientelas electorales para las elecciones del año 2021. Porque esto quiere decir que el presidente de la República se convierte no en presidente de la República, sino en el jefe de campaña. Y él no debe ser jefe de campaña, debe ser presidente de la República. Entonces, este sería otro rasgo, que lo que hay aumento a gasto social, estamos observando que se está yendo, se está dedicando Estamos pasados de tiempo ya, político-electorales de Morena y sus aliados. Y nosotros rechazamos que estas clientelas electorales vuelvan a traer la experiencia nefasta del programa de solidaridad de Carlos Salinas, porque en este aspecto es lo mismo. Entonces, podríamos concluir que la estructura del presupuesto, la estructura del decreto de presupuesto de egresos de la Federación 2021 de López Obrador, en todos estos rubros que he mencionado, esta estructura es idéntica a la de los regímenes de usurpación de Enrique Peña Nieto y de Felipe Calderón, que aquí no hay cuarta transformación y que entonces nosotros, desde las luchas sociales, las luchas obreras, las luchas sindicales, las luchas campesinas e indígenas, las luchas populares, las luchas de mujeres, de jóvenes, las luchas por la vida de los niños, de los adultos mayores, tendríamos que estar organizándonos en una jornada nacional de lucha y exigirle a la Cámara de Diputados que cambie este proyecto de decreto y apruebe un decreto de presupuesto de egresos de la Federación 2021 que ponga en el centro, en primer lugar, la vida. ¿Esto qué quiere decir? Que frente a la pandemia y la falta de control sanitario del gobierno federal y los gobiernos estatales, el primer rubro que debería incrementarse es a salud. ¿Y en qué aspecto de salud? Basificar y pagar puntualmente los salarios de las y los trabajadores de la salud, médicos, enfermeras y personal de apoyo. Segundo, que tendría que priorizarse la basificación de los trabajadores del gobierno federal, de los gobiernos estatales, de los poderes legislativos, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores y del Poder Judicial. Que tendría que parar la precarización del trabajo, el outsourcing en estas instituciones, basificar trabajadores y pagarles puntualmente sus salarios. Si hacemos esto, evitaríamos un deterioro de las condiciones de trabajo, de las condiciones de vida de las millones de familias de trabajadores al servicio del Estado a nivel federal y locales. Y que esta política de respeto a los derechos constitucionales y humanos de trabajadores
tendría que extenderse a todos los trabajadores de las empresas privadas. Porque hay que denunciar que las empresas privadas obligaron a trabajar a los obreros, a las obreras, en plena pandemia. Y que debido a eso perdimos trabajadores en la industria automotriz, en la maquiladura, en la siderúrgica. Entonces, tendría que garantizarse que la política de respeto a los derechos humanos, laborales, salariales y sindicales de los trabajadores se respete. Y desde esta perspectiva, queremos señalar que la huelga del Subnotimex tendría que estar resuelta ya y que no tendrían que estarse dando más violaciones a la ley por parte de San Juana Martínez, que la ha sostenido López Obrador, violando toda la ley en la agencia Notimex. En el caso de la vivienda, ¿qué queremos señalar? Que el incremento de SEDATU de 10,000 a 16,000 millones de pesos, tendríamos que plantear que estos aproximados 6,000 millones de pesos de aumento en la SEDATU sean garantizados para la vivienda de interés social y popular. Que no se vayan estos fondos a los grupos inmobiliarios que se han acercado al gobierno federal y al gobierno de la Ciudad de México de Claudia Sheinbaum. En el caso de salud, que los recursos de salud se vayan para lo que he dicho, las y los trabajadores de la salud, médicos, enfermeras, personal de apoyo, y no se vayan para fortalecer los negocios de los hospitales privados con los que Obrador firmó el convenio de hospitales COVID. En el caso de los proyectos ambientales, nosotros tendríamos que estar planteando la cancelación del Tren Maya, porque es un proyecto ecocida y es un proyecto que atenta contra los pueblos mayas y que va a golpear la biodiversidad endémica de toda esa zona de selva del sureste mexicano. En general, esta podría ser una intervención que llame y llamamos a todas las organizaciones democráticas preocupadas por la situación del país a hacer frente a esta grave recesión en México, con una caída del PIB de 10.5, con una pandemia incontrolada y que nos prevé un escenario 2021 en donde el presupuesto se dirige a fortalecer los capitales de los monopolios nacionales, de las empresas transnacionales, y no atender la vida, la salud, la vivienda, la educación del país. Es un llamado a los compañeros de la CENTE para evitar que el presupuesto para educación siga apoyando a Televisa y TV Azteca con programas a distancia que son un fracaso total, que no sirven para impartir educación, y que se prevea cuál sería la solución de la educación primaria, secundaria y superior del país. Exigimos que en el caso de las normales rurales cese esta agresión brutal del gobierno de López Obrador de reducir su presupuesto a todas las normales rurales en más del 90%. ¿Qué tanta hipocresía con Ayotzinapa? No solamente no hay casi resultados de los 43 estudiantes normalistas, sino que ahora se reduce el presupuesto de las normales en más del 90%. ¿Cuántos Ayotzinapas queremos otra vez? Entonces, es una situación de extrema gravedad lo que este decreto de presupuesto señala, y yo quiero decir, para cerrar esta intervención, porque creo que se me está acabando el tiempo, que convocamos a luchar para echar abajo las políticas y estrategias de política económica neoliberal, de austeridad criminal, restrictivas de la economía y de la producción, de precarización de los trabajadores y de reducción del gasto social verdadero en alimentación, salud, vivienda de interés social y popular, familias damnificadas, educación, cultura
para la equidad, la protección de las mujeres, de los niños, no al feminicidio, para justicia y adultos mayores, para mantener el equilibrio ambiental y para que se incremente la inversión pública. Llamamos a luchar para que se cambie la estrategia de mitigación, contención y que preparemos todo un programa de salud comunitaria nacional de frente a la emergencia del COVID y de influenza. Y para echar abajo los megaproyectos de muerte de Tren Maya, programa Sembrando Vida, corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles y proyecto integral Morelos. En el caso de este proyecto, porque significa una traición a la propia promesa de campaña de Obrador de que este proyecto era una basura en pleno Jerusalén. Y ahora dice que se va a llevar a cabo a sangre y fuego. Pues quiero cerrar con esto. El escenario que este proyecto de decreto nos plantea es un escenario de extrema preocupación, de alerta roja para todas las organizaciones democráticas, sociales del país, sean sindicales, obreras, campesinas, indígenas, populares, de mujeres, ambientalistas. Gracias. Esa sería la primera. Bien, gracias, compañeros. Sí, un poquito extensa la ponencia, en demasía, diría yo, pero bueno, me parece que aborda la segunda parte que era necesaria considerarla. Pero bien, podemos retomar algunos aspectos que se habían expuesto con el compañero Joaquín e irlos vinculando con algunos de los considerandos que tú presentas desde la visión del movimiento social de igual manera. Bien, entonces con el tema del presupuesto federal 2021 encontramos que no hay una inversión, no está considerada dentro de las cifras proyectadas para el 2021 el poder potenciar, por ejemplo, en el campo, ¿no? En el tema de la economía social, una reducción a un sinnúmero de considerandos que son necesarios tomar en cuenta. Ya cerrabas con esta parte en el tema de salud, en el tema de educación, en el tema del campo. Bueno, ya el profesor Vela señalaba precisamente cuáles son ese tipo de contradicciones que se presentan y que son necesarias las vayamos tomando en consideración. Pero bien, tú haces un llamado y hacemos también un llamado al profesor Vela que nos pudiera ampliar sobre esta parte, la visión que él le amerita a efecto de qué es lo que tendríamos que hacer entonces. Si tenemos una reglamentación que la propia Constitución marca para que los diputados lleven a cabo su lucha, tenemos una reglamentación a través de un decreto para el establecimiento del presupuesto de cada uno de los años y el ejercicio que se lleva y la distribución que se lleva a cabo con ellos. ¿Qué tendríamos que hacer entonces? Porque resulta que los dineros no alcanzan, no se distribuyen, o de plano hay rubros en los cuales no están considerados. Maestro, si nos pudiera aportar algo sobre este tema. Maestro Vela. Estaba conectando el micrófono. Adelante, profesor. Mira, yo creo no tenemos video de usted, ¿eh? ¿Sí? Adelante, ahí está. Bueno, creo que suponía que el cambio de política económica era inmediato. Todavía el gobernador en decir que está radicando, y bueno, pues sí, en el discurso se está radicando, pero no cuando se revisa el presupuesto se encuentran muchos ya no deberían estar y que aún se tienen ahí. Yo creo que bueno, pues existe una preocupación real de todo el país, debería existir más bien, porque luego no se expresa,
debería existir una preocupación por revisar en qué se está gastando, porque finalmente son los dineros de la gente, de toda la población, y creo que ayudaría mucho también, Obrador, que hubiera un movimiento social fuerte, unificado, que le hiciera contrapeso a los poderes fácticos, a los poderes de los grandes capitales. Mucha gente asumió que pues yo fui a votar por Obrador, pero ya me voy Se a mi fue su casa, video, ¿no? profesor, nuevamente, ¿eh? Si nos ayuda. Ahí Ahí está. está, ¿no? Pues estaba prendido, pero bueno, algo está pasando. Yo creo que la gente, el movimiento social, la clase obrera, fue a votar, pero se desentendió y dijo, bueno, pues que los beneficios me lleguen a mi casa. Y creo que eso es un error terrible. Yo creo que necesitamos estar pendientes de que efectivamente se van a hacer los cambios en el país. Y eso solamente se va a lograr si todos nos proponemos estar al pendiente de lo que está pasando en el país, en qué se gasta, cuánto vamos a recuperar. Efectivamente, hay gastos que podríamos prescindir en este momento por la preocupación de la pandemia. Es clave y es básico que, este, que no pagáramos la deuda o que no pagáramos el compromiso financiero que tenemos con el PROA. Pero, bueno, son compromisos, seguramente la presión que tiene Obrador en los organismos internacionales de que no puede dejar de cumplirlos, porque si no, van a decir que es lo que Argentina o que Venezuela, ¿no? Entonces hay mucho temor en ese sentido, y entonces se deja amedrentar por los organismos internacionales. Pero la parte nuestra tampoco la estamos haciendo nosotros, somos críticos. Yo soy de izquierda, igual que Raimundo, y tenemos toda la vida en la izquierda. Pero no hemos logrado aglutinar a toda la gente y a todas las organizaciones que necesitamos para poder ejercer un poder que le haga contrapeso a esos organismos internacionales. Desafortunadamente es así. Yo no me gustaría que fuera así de esa manera, pero así es, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que buscar mecanismos a través de los cuales sí convoquemos a la gente y demos una lucha y creemos una acumulación de fuerzas de una gran organización que le haga, que sea del tamaño suficiente para hacerle contrapeso a esos poderes fácticos. Si no, pues Andrés nos puede decir, pues sí, desde el café y desde el análisis es muy fácil hacer los cambios, pero vénganse un rato aquí para que vean que no se puede. Yo creo que, bueno, pues entiendo que sí debe ser mucha la presión que tienen los organismos internacionales, pero tampoco él se ha preocupado por convocar a la gente a que se apoye, a que apoye este movimiento. Creo que ha faltado esa característica. Creo que debería meterse más a organizar todas las giras que hace. Debería meterse a organizar a los productores de cada región. Hay cantidad de alimentos en todo el país y que no están agrupados, ¿no? Son células muy pequeñas de producción, pero no hay articulaciones para poder plantear un proyecto viable al cual el Estado le pudiera apoyar con recursos, financiamiento para que esto fuera viable. No es esa su preocupación, desafortunadamente, ¿no?
Entonces, sí necesitamos pues dos cosas, yo creo. Ejercer una presión, pero la presión tiene que ser una presión fuerte, directa. Decir, a ver, señor, aquí nosotros votamos por usted porque usted iba a hacer estos cambios y no los estamos notando. Entonces, pues hagamos este proceso, hagamos este llamado más bien a la gente, ¿no? Y decir, oigan, ya dejémonos de cosas y pongámonos a producir lo que necesitamos, ¿no? O sea, ahí hay un problema muy fuerte, si nosotros no somos capaces de hacer esa convocatoria y llamar a los mexicanos, a todos los mexicanos, a hacer un movimiento social importantísimo, que sea brutal, o sea, que necesitamos realmente que esto se sienta, nos sirva para eso, ¿no? Pero bueno, pues no es más que finalmente una política de deseo, porque no tenemos las condiciones para poder darla, ¿no? Yo creo, y como estamos enfocando esta plática desde el movimiento social, yo creo que el movimiento social está haciendo propuestas, está haciendo análisis, pero no estamos con la suficientemente fuerza en la calle, presionando, exigiendo. Estamos como pasivos, estamos como esperando que Obrador haga todo, que él haga todo el proyecto, nos lo dé chinado y servido en la boquita, y las organizaciones sociales no estamos cumpliendo el papel que deberíamos cumplir, creo, de ser más propositivas, más de lucha, más de presión, más de todo. O sea, creo que este país debería estar convulsionado, pero no por lo que está ahorita en el Zócalo, sino por organizaciones sociales exigiendo recursos para la producción, exigiendo recursos para las cooperativas, exigiendo recursos para la gente. Creo que por ahí, vinculando, digamos, toda la situación económica que plantea el presupuesto y que plantea Raimundo, en la cual coincidimos, efectivamente estamos metidos hoy en una profunda crisis del capitalismo, que mucha gente dice que ya es la crisis terminal. O sea, otra vez estamos pensando que el capitalismo se va a caer solo, ¿no? Esta es la crisis terminal del capitalismo, y entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Esperar sentaditos? ¿O tenemos que actuar sobre ese escenario que se plantea a nivel internacional, donde el capitalismo ha sido incapaz de regenerarse? Siempre el capitalismo encontraba formas de regenerarse y de reorganizarse. Pero ahora el capitalismo está también como paralizado, y nosotros estamos esperando, sentaditos, que caiga, a ver qué nos toca hacer, ¿no? Yo creo que tenemos que buscar que haya mayor consecuencia entre nuestra lucha y la necesidad que tenemos obligadamente de plantear alternativas de solución en favor de las organizaciones de los trabajadores, y creo que ese paso nos falta darlo, Alfonso. Creo que por ahí, haciéndolo autocríticamente, yo plantearía esa necesidad. Y bueno, sí sabemos para dónde orienta el gas, sí sabemos también interpretar, aunque tiene una versión neoclásica el presupuesto, pero bueno, lo hemos encontrado alternativas. Yo creo que necesitamos mayor solidez, mayor presencia, mayor voluntad de toda la gente siendo afectada, y organizarla. A nosotros nos toca organizar. Así como a Obrador le toca organizar a los productores, a nosotros nos toca organizar
gente para que salga a la calle y se manifieste. Eso sería en principio, Alfonso. Gracias. Bien, gracias, profesor. Para ir concluyendo, es evidente la dependencia económica que tiene nuestro país, como se marca en las ponencias de la dependencia de los organismos internacionales. Me parece que si continuamos en ese tenor de dependencia, las cosas no van a mejorar ni van a tener la posibilidad de resolver las necesidades del pueblo. Ya lo planteaba Raimundo, es necesario profundizar en datos, compartir, generar discusión, debate, para que vayamos coincidiendo en una perspectiva cada vez más unitaria. Ya lo comentaba el profesor, bueno, la correlación de fuerzas no ha sido la necesaria para poder impulsar propuestas de esta naturaleza. Raimundo, para ir cerrando, ¿qué consideras más, aparte de estas dos consideraciones, que tenemos que hacer frente a este problema que se presenta en nuestro país? Tu audio, por favor. Tu audio, Raimundo. No te escuchamos. No, ni se ve la... Bueno, ¿Ya? ¿Sí? ¿Ya se escucha? Sí. Decía que para completar la intervención anterior, tendríamos que estar discutiendo el escenario previsible de aprobarse tal cual este proyecto de decreto de presupuesto de egresos de la Federación 2021 de López Obrador. Tendríamos que estar haciendo un ejercicio del escenario previsible y tendríamos que hacer también ejercicios de los escenarios deseables para la mayoría de la población. Entonces, desde este punto de vista, un asunto a analizar y considerar es que el próximo año es un año de elecciones. Entonces, una primera exigencia tendría que ser que el presidente de la República, López Obrador, no se convierta en jefe de campaña. Que el Poder Ejecutivo no se convierta en promotor electoral de un partido y sus alianzas, de Morena y sus alianzas. Respecto a los demás partidos, el PRI y el PAN y todos los partidos neoliberales tendrían que estar dando cuentas de la situación en que dejaron al país. Porque ¿con qué cara? Solamente con una cara cínica, demagoga, se presentarían a la población a pedir el voto cuando dejaron al país en una estela de muerte con Calderón y un desastre económico con Peña Nieto. Creo que entonces, y tendríamos que revisar, por ejemplo, instituciones como el Instituto Nacional Electoral, que tiene un incremento de 11,000 millones de pesos para el año que viene. Entonces, un presupuesto total que pasa de 16,000 en este año a 27,000 millones de pesos. Un incremento de 11,000. Entonces, con partidos, pues que no se han distinguido por correctas políticas públicas, ni trabajo ejecutivo, legislativo y judicial correcto. Pues tendríamos que cuestionar a fondo este proceso electoral y exigir cuentas. Y que en el INE, el presupuesto pues no debe tener este incremento mayor a 11,000 millones de pesos.
Contrastando eso con instituciones tan importantes como la Escuela Nacional de Antropología e Historia, en donde está la preservación de nuestra cultura nacional, donde está una institución junto con el INA y la ENA, instituciones fundamentales para mantener la identidad, la soberanía nacional, la cultura mexicana resguardada. Es simplemente impresionante que estemos escuchando las denuncias de los maestros, de los estudiantes de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que están denunciando que el presupuesto se les va a recortar en una cantidad de 75%. En el caso de la cultura, tenemos 1,5 millones de trabajadores que sostienen la cultura en México, a lo largo y ancho del país. La danza, la música, el cine, la escultura, la pintura, infinidad de actividades artísticas que en lugar de que el presupuesto de 13,517 millones de este año, y en virtud de que quedó paralizada la cultura, cines, teatros, plazas públicas, auditorios quedaron cerrados, pues no se llevó a cabo el gasto de 13,517 millones de este año. La Secretaria de Cultura nos tendría que estar dando un informe de su ejercicio. Y ese dinero que no se gastó, tendría que estarse pensando cómo se aplica para resolver que los trabajadores, 1,5 millones de trabajadores de la cultura, que recibieron sus últimos salarios en diciembre, en los últimos eventos de diciembre, pues hoy tienen prácticamente 9 meses sin cobrar nada, sin trabajo. Entonces, para este 1,5 millones de trabajadores, hemos impulsado un programa nacional urgente y plurianual de apoyo urgente al 1,5 millones de trabajadores de la cultura. Y doy una buena noticia y una mala. El presupuesto para cultura de 13,517 millones sí tuvo un aumento. Sí tendrá un aumento para el año que viene. Pero el problema al momento de analizar el presupuesto es que los 467 millones de pesos que se van a incrementar al presupuesto de este año, para que el año que viene tenga un presupuesto total de 13,985 millones, al analizar este aumento, pues qué bueno, ¿no?, para la cultura, pero analizar vemos que quien se va a llevar la mayoría del presupuesto es un megaproyecto faraónico neoliberal que se llama Proyecto Cultural Chapultepec. Entonces, en lugar de atender a los artistas, a los creadores culturales de México que están muriéndose de hambre, en este momento, resulta que la mayoría del presupuesto y el aumento va a ser para un megaproyecto muy cuestionado en Chapultepec. Entonces, no es posible que los 1,200 millones de pesos que se preveían para ese megaproyecto se incrementen a un monto simplemente estratosférico y que se deje en el hambre a 1,5 millones de trabajadores de la cultura que ahorita están en una situación de extrema urgencia. Hay otros sectores, mercados públicos. En la pandemia cerraron los mercados públicos, no los grandes centros comerciales. ¿Cuál es el apoyo para los trabajadores de la cultura? ¿Cuál es el apoyo real para todos los campesinos indígenas y los trabajadores del campo? Entonces, por eso yo decía que es un llamado a la absoluta mayoría de la población a que estén pendientes, porque estamos organizando una protesta el día 13 de octubre hacia la Cámara de Diputados, en donde estemos diciendo cada sector sus demandas justas, en donde cada sector exija
que se cumpla con los lineamientos internacionales que señala la ONU para el gasto en estos rubros, en cultura, en vivienda, en salud, en alimentación, en seguridad pública, en educación, etcétera. Que el presupuesto se oriente a cumplir con esos compromisos internacionales, que la jornada que llevemos a cabo arranque con una manifestación pública, en donde cada sector elabore sus documentos y presente formalmente ante la Cámara de Diputados, antes de que se acuerde la ley de ingresos, esta demanda de que se cambien los montos que se están dando en el presupuesto, porque eso incidiría en cambiar la estructura y el monto del presupuesto neoliberal que se está presentando. Entonces, le decimos a la población que esté pendiente de las reuniones de coordinación que estamos convocando públicamente en Facebook, públicamente, que preparemos los documentos de cada sector. Hay sectores de vivienda, de cultura, de trabajadores, que ya estamos en eso. Y estamos discutiendo esta movilización para el 13 de octubre. En términos del calendario de discusión de ingresos y de egresos, estamos en tiempo, porque tendríamos, antes de que se empiece a afinar el dictamen de ley de ingresos, de aquí al 15 de octubre, para la ley de ingresos. El 15 de octubre yo lo pongo como plazo, porque ya una vez que se empiece a hacer el dictamen, es más difícil, entre más se elabore, más se afine, cambiar el dictamen de ley de ingresos. Entonces hay que protestar antes de eso, ¿no? Segundo, que es muy buen plazo antes de la aprobación del decreto de presupuesto de egresos. Yo estoy planteando como fecha límite para que organicemos toda estas exigencias y pidamos audiencias con los diputados antes del 15 de noviembre. ¿No? Estamos a 28 de septiembre. Estamos a buen plazo de que cada sector afectado nos unifiquemos, nos coordinemos, nos manifestemos conjuntamente y exijamos diálogo a las diversas comisiones de la Cámara de Diputados para que procesen las solicitudes correspondientes a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. En materia de ingresos, yo planteo que nos autofijemos como plazo límite 15 de octubre y que en materia de presupuesto nos autofijemos como plazo límite 15 de noviembre, para que estemos unos días antes, tiempo antes del plazo legal. Esta es la propuesta de lucha, de movilización, pero sobre todo estratégica, programática, para defender los derechos humanos y constitucionales de todo nuestro pueblo, principalmente el derecho a la vida y sus condiciones de salud, vivienda, educación, cultura, seguridad e integridad y vida de las mujeres, las niñas y los niños. Bien, gracias compañero Raimundo. Adelante, cerramos maestro Vela. Oye, felicito a Raimundo por esa movilización que van a hacer. Creo que es lo que yo estaba pensando. Necesitamos mostrar una fuerza como movimiento social importante. No tenemos su video, profe. ¿Ya? Ya. Yo digo que felicito a Raimundo por la capacidad que tienen de estar planteando en tiempos adecuados. Nada más les señalo que el presupuesto se aprueba a más tardar el 15 de noviembre. Entonces, las movilizaciones hay que hacerlas cuando están discutiendo el presupuesto, diría entre el 1 y el 10 de noviembre es cuando más más impacto podrían tener. Ahora, así es. De acuerdo, profesor. Así es. Sí, no lo dejes hasta el 15 porque ya va a ser el día que van a estar seguramente, o ya lo votaron o ese día van a estarlo votando. Entonces, yo conozco la dinámica dentro de la Cámara, la he vivido, creo que sería importante. Antes se podían hacer manifestaciones.
Ahora ya no se puede. Bueno, y aparte por la pandemia va a ser complicado, pero Mario Delgado había dicho que cuando tomara el pueblo la Cámara de Diputados iba a quitar todas las rejas, ¿no? Para que se pudiera efectivamente, y yo veo que conforme pasa el tiempo cada día le ponen más obstáculos y tienen más temor a que la gente efectivamente vaya y les reclame, ¿no? Está muy cerrado. Y repito, nosotros somos de izquierda, o sea, la crítica que se está haciendo no es una crítica de derecha, porque mucha gente que es fanático dice, no, es que si tú criticas algo es que ya están... No, estamos criticando para mejorar y para exigir las cosas que salieron en los compromisos que se establecen y que no se están realizando. O sea, te tienes que quedar callado entonces. O sea, no puedes decir ni hacer ninguna crítica, pues yo no coincido con el ¿no? Finalmente, la gente que más se puede movilizar es la gente que está más consciente, que tiene mayor capacidad de análisis y creo que es la que tiene que estar alzando la voz para poder escucharse. Yo veo que, fíjate, yo tuve una experiencia en 94-95, Alfonso, no, 95-96, perdón, en la discusión de los presupuestos en la Cámara de Diputados. Tuve la oportunidad de ser diputado. En aquellos presupuestos, cuando el PRI tenía 300 diputados, pues dijéramos lo que dijéramos, toda la oposición junta no alcanzábamos a ganarles una votación. Entonces, íbamos a discutir algo y del presupuesto o de la ley de ingresos. Le queríamos plantear alguna modificación y simple y sencillamente no se le podía cambiar una coma. Así, cualquier cosa que nosotros pretendiéramos modificarle, se votaba y te aplastaban, ¿no? Había, en esa ocasión estaba el famoso Roque Villanueva, y él decía, dales 1 hora o dales 2 horas para que pasen, ¿no? Entonces, el día de la aprobación del presupuesto, toda la oposición nos subíamos y que hay que modificar esto, aquello. Llegado el momento, simplemente decía, Roque, vamos a votar y vamos a votar. No te permitía ni siquiera quitar una coma. O sea, todo lo que mandaba Hacienda, el Congreso era como una aduana nada más para dejar pasar todo lo que Hacienda o el presidente de la República ordenaba. Y así sí. Luego, en los años siguientes, cuando ya hubo más equilibrios en la Cámara, sí se podían hacer cambios. Yo tuve esa experiencia entre 2006 y 2009, en el periodo de Calderón, cuando hicieron el fraude y cuando estuvimos tomando la Cámara de Diputados, a mí me tocó vivir esa experiencia. Ahí sí se podía algunas veces señalar algo. No hay mucha recepción. Yo recuerdo, por ejemplo, hay un caso. Yo estaba checando cuál era el presupuesto de la UNAM, porque es el lugar donde yo trabajo. En aquel momento eran 80,000 millones de pesos, ¿no? Y luego vi una deuda que iba a pagar el gobierno que se llamaba Pidiegas, que era la inversión que hace para inversión física de Pemex que hacen privados, que era ilegal, pero ya la habían hecho y ahí se estaba pagando a Pidiegas, se le estaban pagando lo mismo del presupuesto que no, 4 veces. El presupuesto de la UNAM era 20,000 millones y lo que se pagaba a Pidiegas era 80,000. Entonces, pues existía ahí, les pregunté a los funcionarios de Hacienda que van a ir a discutir a la Cámara porque mandan un conjunto de funcionarios técnicos a que les saquen las dudas a los diputados, porque hay muchos diputados que ni siquiera entienden qué es el presupuesto. Entonces,
los que sí teníamos más o menos formación económica, les digo, a ver, señores, aquí está, vamos a pagar, nos están pidiendo que autoricemos que se van a pagar 80,000 millones para Pidiriegas. ¿Nos podrían decir quiénes son los beneficiarios? Porque se están llevando 4 veces el presupuesto de la UNAM. Y voltea el subsecretario de Ingresos, que en ese tiempo era José Antonio Mid, casualmente era subsecretario de Ingresos con Carstens, volteó con cara de yo no fui y dice, oye, yo no sé, tú sabes, le pregunta a otro subsecretario, no, yo tampoco. Dije, pues entonces, ¿a quién se le van a pagar? Porque esos sí que se van a firmar y alguien los tiene que firmar para entregarle ese dinero a los beneficiarios. ¿Saben cuál era el problema de todo este entretelón? Pues que eran muchos de los grandes beneficiarios que habían hecho su fortuna a partir de acumular recursos públicos. Entonces esos son los que hacen esos negocios. O quién tiene dinero disponible para invertir en Pemex con mucha seguridad y luego que le paguen. O sea, yo creo que ahí se esconden y se escondían y se siguen escondiendo muchos negocios. Entonces sí es importante que la gente se meta a revisar el presupuesto, que lo estudiemos a fondo para poder plantear propuestas. En concreto hay que quitarle a Marina, a Seguridad Pública y meterle más a fomento económico. Hay que quitarle a Gobernación y hay que darle más a la Secretaría de Agricultura para apoyo a los campesinos, pero determinar en qué se va a usar, porque no le puedes decir simplemente pues, que se le dé más agricultura. Yo estuve y tengo esa experiencia. Ganábamos que le dieran más agricultura. Ya en la segunda ocasión, que sí se podían mover cosas, ¿no? Y ya me iba tranquilo a mi casa con la conciencia tranquila que queremos lograr darle más dinero a los campesinos. Pero ¿saben para qué servía ese dinero? Servía para que grandes empresas del sector agropecuario, como la Bimbo, la Pachoco y esas, se llevaran fortunas. Y a los campesinos, después de 10 años de revisar el presupuesto, encontramos que vivían en condiciones más de pobreza. Entonces no basta con decir que se destina a la agricultura, se necesita decir a qué programas y en qué condiciones se tiene. O sea, es mucho el trabajo que tenemos que hacer, por eso se requiere el concurso de mucha gente. Desafortunadamente, y eso yo no he estado en esta Cámara, pero desafortunadamente por lo que aparece, ahora prácticamente los diputados tampoco pueden cambiar nada. O sea, como que se volvió a la época allá de cuando había una aplanadora con el PRI. Ahora prácticamente el presupuesto como va, prácticamente ese mismo presupuesto es el que se aprueba. Si hay ahí, a pesar de las protestas y de lo que haya, hacen algunas veces algunas leves modificaciones, pero en los dos presupuestos anteriores y en prácticamente se va a aprobar lo que el presidente de la República mandó y los diputados no son más que una agencia de trámite, desafortunadamente. No se está haciendo valer el peso y el significado que tiene el Poder Legislativo como contrapeso al Ejecutivo. Bien. Creo que eso hay que hacerlo. Yo creo que hay que hacer eso, ¿no? Gracias. Bien, Joaquín, Raimundo, pues ahí está el diagnóstico que se hace del presupuesto federal 2021. Ahí está la reflexión de los imponderables que se presentan, algunos por supuesto. De igual manera, bueno, pues está la propuesta de qué ajustes se pudieran hacer, pero también está el llamado a la movilización, también está el llamado a la organización, que ambos coinciden en que efectivamente es uno de los elementos principales para poder hacer frente a este tipo de políticas que desde la óptica del movimiento social, bueno, pues no se encuentra a satisfacción. Pues de nuestra parte agradecerles, compañero Raimundo, compañero Joaquín,
Sin duda vamos a seguir profundizando, ya hay una ruta planteada, no nada más para la movilización, sino también para la difusión que se plantea, donde el ciudadano tiene que conocer efectivamente qué es el presupuesto y para qué sirve, y no nada más dejárselo a los diputados o dejárselo al partido en el poder que decidan y definan los destinos de los recursos en nuestro país, ¿no? Pues de antemano agradecerles mucha riqueza en los contenidos y pues bueno, nos vamos a mantener en contacto para darle seguimiento a esta propuesta. Raimundo, ¿quieres comentar algo? Pues nada más agradecer al Congreso Social hacia un nuevo constituyente esta importante conversación oportuna, necesaria, urgente. A usted, compañero, camarada Alfonso, su amable invitación, y a todos los que escucharon, los que vieron este conversatorio, pues a que mantengan pendientes en nuestras páginas de Facebook, públicamente estaremos proporcionando información, que sepan que el día 13 estamos valorando en qué momento llevar a cabo esta movilización y que todo el mundo prepare sus trabajos, sus exigencias. Este es el momento. Y sí, como decía el profesor Joaquín Vela, tiene razón, ya tendríamos que ser mucho antes del 15 en estar presentes para que la discusión del presupuesto podamos influir en que se cambie. Yo estoy de acuerdo con él, casi diría que 1, 2 de noviembre, Día de Muertos, en lugar de estar ahí un poquito con nuestros muertitos y luego irnos a la Cámara de Diputados esos días entre el 1 y el 10 de noviembre. Gracias, camarada Alfonso. Aquí a la orden, profesor, si quiere cerrar con algo. Bueno, agradecer al Congreso Social hacia un nuevo constituyente y la oportunidad de tener para reflexionar este tema del presupuesto, reivindicando que pues, lo que nos importa es el movimiento social, ¿no? Y la transformación de México, pero que tenga la contundencia que debe tener, y por eso es totalmente correcto plantear visiones críticas y no simplemente estar a favor de todo. Esa es mi visión, y gracias a Raimundo por estar en este evento y a ti, Alfonso, por invitarnos. Claro que sí, un placer. Un saludo. Pues estamos en contacto, nos seguimos llamando. Okay. Buenas tardes. Gusto de estar, Raimundo. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Alfonso. A todo el público, buenas tardes. Gracias, estamos en contacto.